por lo menos es casi parecida a la psicología general, digamos como un médico general, así, digámoslo así, abarca prácticamente todo en la psicología por lo que alcancé a escuchar y comprender. Sí, el psicólogo clínico es fundamental porque miren que el psicólogo clínico trabaja diferentes problemáticas que afecta la salud mental o emocional de los pacientes. Miren que trabaja lo que es problemas de pareja, problemas de drogadicción, de consumo de sustancias psicoactivas, trabaja lo que es baja autoestima, de cambios de ánimo, todo eso, el maltrato físico, maltrato psicológico. Dime, Aura. Señor, también se puede decir que en varias ocasiones se han visto casos que cuando dicha persona va a un psicólogo, entonces esa persona se puede portar agresiva porque dice que que no fue por sí misma, sino fue por obligación. Entonces esa persona se puede portar agresiva y no quiere contar el problema que le pase. Entonces lo único que puede hacer el psicólogo es indagarle muy bien el problema y indagar lo que pasa con él y buscarle el lado por donde se lo pueda coger para que le pueda contar en sí y no ser tan agresivo. Eso que dice Aura es cierto y eso depende también de la efectividad del proceso terapéutico, porque el psicólogo clínico es un terapeuta. Por lo menos el paciente cuando va a psicología o a consulta psicológica tiene que ir por voluntad propia. O sea, tiene que ir que él realmente sienta la necesidad, porque si va va presionado, no se va a lograr un verdadero proceso terapéutico, al menos que el psicólogo se gane su confianza, que el psicólogo logre tener empatía con su paciente para que él pueda expresar lo que siente. Porque si él no expresa lo que siente, puede ser el mejor psicólogo del mundo. Pero si el paciente no es sincero y el paciente no quiere sanar su parte emocional, no va a lograr resultados el terapeuta o el psicólogo, porque él tiene que partir, el terapeuta o el psicólogo tiene que partir de lo que el paciente en realidad siente. Entonces, lo que dice Laura Sí, es de suma importancia. es que esa es la mejor estrategia. El psicólogo tiene que coger la confianza, o sea, tiene que tratar de ganarse la confianza del paciente para que tenga resultados. Claro, claro que sí. Esa es la función número uno. Dime, Richard. Profe, sí, muy interesante, por lo menos eso sí estaba que yo todo el tiempo he tenido. Ahí sí me escucha, profe, qué pena. Sí, sí te escucho, sí te escucho. Pero ya no. Profe, es muy interesante. Yo todo el tiempo he tenido una duda, todo el tiempo, porque tengo entendido que el psicólogo estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, yo presencié un caso donde los papás, el bienestar le iba a quitar a los niños a una familia. Y esos papás, mejor dicho, le dieron una lección a los hijos. O sea, o sea, le dijeron, si le preguntan esto, responden esto. O sea, los prepararon y fueron al psicólogo y y pasó así. O sea, fue algo que fue preparado, no fue dicho por los mismos, lo que ellos sentían, sino lo que le inculcaron en la cabeza a los papás. Y increíble, yo vi, o sea, vi esa situación y yo decía, pero ¿por qué el psicólogo, por qué lo engañaron? O sea, ¿por qué no se dio cuenta de ese comportamiento de esos niños? O sea, fue algo tan impresionante, no pudieron hacer nada. O sea, recuperaron a esos niños. O sea, es algo que me dejó a mí como con una duda bastante confusa. Y Hay una Eso pregunta. ya depende, yo diría que eso ya depende del psicólogo. Sí. Es que contestando, bueno, yo ahorita le voy a dar la oportunidad a Nati. Contestando un poquito lo que dice Richard, el psicólogo clínico, no todos los psicólogos tenemos la habilidad de
ser psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico tiene que tener tiene que tener una capacidad de observación, una capacidad de escucha y una capacidad de empatía. Y él tiene que ir a fondo del problema. En ese caso de los niños que los papás sí los prepararon psicológicamente y le dijeron tienes que decir esto y esto y esto, los niños son niños, pero el psicólogo también tenía que ir a analizar si el niño estaba nervioso, si el comportamiento, el lenguaje no verbal de los niños, porque no es únicamente lo que yo expreso, también el psicólogo tiene que tener el contacto de verlo, de analizar sus gestos, de analizar su lenguaje corporal, porque eso también nos da a nosotros una directriz de cómo está eso, porque con los niños son muy fáciles de los papás de persuadir. Entonces el psicólogo clínico tiene que tener como esa pericia, como ese punto clave para mirar si están diciendo la verdad o no. Hay diferentes técnicas, por eso que yo digo que el contacto visual es importante. El psicólogo clínico tiene que mantener ese contacto visual. Yo siempre he dicho, cuando yo por lo menos regaño a mi hijo, que mi hijo me dice que yo no soy psicóloga clínica, no me gustó y ahora les cuento la experiencia. Pero el psicólogo clínico tiene que tener ese contacto. Ustedes no saben que cuando uno está hablando con una persona y la persona no lo mira a los ojos, ahí hay algo que no cuadra. Por lo menos yo soy así. Si yo estoy hablando con alguien, tengo que mirar a los ojos, porque eso te refleja a ti algo. Entonces hay personas que no te miran, y pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Tiene que haber algo en esa persona. Están ocultando algo, están ocultando algo. Entonces yo siento, y a veces cuando uno está hablando y desvía la mirada hacia la izquierda, esas son técnicas que, entonces uno dice, está mintiendo. Pero cuando lo miran a uno, está diciendo la verdad. Por eso es que cuando yo siento a mi hijo, uno tiene, dime, que llega ya. Dile que llega ya para ver que si tiene hoy. Por lo menos cuando yo estoy regañándolo, yo lo miro a los ojos. Mírame a los ojos. Y él me dice, pero man, mírame a los ojos. Y cuando le estoy preguntando algo y me desvía la mirada, me estás mintiendo. Te dice, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Entonces yo nunca le he revelado ese secreto porque después no, porque usted sabe cómo somos. O sea, son situaciones que uno tiene que desarrollar. O sea, el lenguaje no verbal, mis hijos hablan. Cuando una persona, por lo menos... Esta clase está grabada, señor. Ajá. Ya se le van a coger su técnica. Él no mira las clases. Pero él me dice, tú, yo no sé qué. Entonces, siempre desde pequeñito lo acostumbré que tiene que mirar a los ojos. Si tú no miras a los ojos, algo estás ocultando. Esa es una. Otra cosa que yo siempre, cuando te comes las uñas, o sea, estás revelando ansiedad, miedo, temores. Entonces, no te comas las uñas, no te comas la preocupación. Entonces, mire, es que uno parece mentira. Tengo una pregunta. Profe, Dime. pero entonces le voy a decir, entonces yo viviré preocupada porque yo no me dejo, yo me veo las uñas largas y enseguida me las empiezo a comer. Pero cuando uno tiene miedo o cuando uno tiene un poquito de ansiedad, ese es un reflejo. Entonces, no estoy diciendo que eso es en todos los casos, sino que uno como terapeuta tiene que mirar hasta cómo va vestido el paciente, porque eso te da un inicio. Por lo menos, en el caso que Richard está comentando, algo tenían que reflejar los niños, en su mirada, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, en cómo estaban vestidos, incluso su parte física como tal también te dice algo. O sea, uno tiene que saber leer a la persona, saber interpretar a la persona. Movimientos también. Todo el movimiento. Ustedes no saben que hay personas que están hablando con uno y están moviendo las piernas y están de un lado para otro. Eso también te indica a ti algo. Entonces, viven que hay que... Lo mismo cuando alguien le pregunta a una persona, le hace una pregunta de repente, si esa otra persona responde frunciendo el ceño, hay mucha probabilidad de que le esté mintiendo. Claro. Cuando tú tienes terapia de pareja y tú tienes a las dos ahí, tú sabes cuando la pareja te está dando la versión correcta y cuando no.
Y la otra te puede estar hablando, mejor dicho, pero tú con simplemente observar el comportamiento de ellos dos, ya tú sabes. O sea, eso es algo que uno tiene que desarrollar y que el psicólogo clínico tiene que desarrollar. No es únicamente ir a, pues, no, cuéntame qué te pasó y tomar nota. A veces uno se desespera, que uno, por lo menos, yo iba a consulta psicológica y yo he llevado a mi hijo a consulta psicológica. A veces hay psicólogos que te toman el apunte y no te miran a los ojos y no te miran a los ojos. ¿Cómo vas a saber que tienes ese niño? ¿Cómo vas a saber que tengo yo si no hay ese contacto, no hay esa empatía? Porque hay que tener la empatía. Para ser psicólogo hay que tener una empatía, ponerte en el lugar de la otra persona, ser capaz de entender el momento que la otra persona está pasando. Ojo, y también tienes que tener la facultad de que lo que la otra persona le pase no te afecte emocionalmente a ti, porque también te vas a cargar de problemas. Entonces, si la otra persona te está comentando una historia y tú te vas a poner a llorar con esa persona, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, miren todas las situaciones que implica trabajar. Sí, señor, justamente eso estaba comentando en estos días, que para mí un psicólogo tiene que ser una persona fuerte, porque es que uno se carga de todos esos problemas. Yo estoy diciéndole a mi hermana estos días, yo me veo como psicóloga, pero uno, sí, a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que ir aprendiendo a que esas cosas que le cuentan a uno no lo tienen que afectar a uno. Cierto. En ninguna manera. Porque entonces si uno atiende a 10 personas, entonces uno, aparte de los problemas de uno, entonces va a cargarse los de los demás. Entonces ahí es donde entra como esa línea del trabajo y la vida personal. Así es que eso dice Samara es cierto. Por eso es que es recomendable que ningún psicólogo trate a ningún familiar y a ningún amigo. No se puede. Claro. Eso que dice Richard es un punto clave, Richard, gracias. El psicólogo no puede trabajar ni con la familia, ni con los amigos, ni con nadie cerca. Porque lo puede afectar emocionalmente. No, y no eres objetivo. No eres objetivo. Siempre vas a ver como... Y uno, el psicólogo, tiene una ética. La ética profesional prima. Y dentro del código ético está no trabajar con tu propia familia, ni con amigos, ni con vecinos, ni con nadie. ¿Sabes? Mantener lejos. Nati, tú tienes la mano levantada hace rato. ¿Me querías comentar algo? Dos cosas. La primera es que ese proceso de observación se ve incluso en nuestra vida cotidiana. Yo particularmente me gradué en una escuela normal y en las prácticas que debemos hacer, lo primero que se nos dice es que debemos hacer un proceso de observación. Esto con el fin de el contexto en el que nos encontremos, identificarlo y buscar esas alternativas que sean mejor para ese curso, para ese salón. Total, la lectura de contexto lo llaman. Sí, la lectura de contexto. Y lo segundo es que, bueno, hasta ahora lo que he entendido, si estoy mal, porfa, me corrige, es que el psicólogo clínico, además de evaluar y diagnosticar, usa técnicas cognitivas, conductuales, por medio del psicoanálisis, de psicoterapia, con el fin de, digamos que, identificar esos problemas en los que se encuentra ese individuo y esos factores que le afectan tanto su parte de salud mental como los problemas de comportamiento, para buscar alternativas que conlleven una solución de dicho conflicto. Excelente, Nati. Ese es el resumen de lo que hemos dado. Excelente. Te felicito. Bien. Miren, qué bueno que ustedes... me siento contenta porque realmente se están apropiando del tema. Y eso es importante, porque la psicología clínica, como les dije, es la base de todas las ramas de la psicología. Y no es que las otras psicologías sean menos importantes, las otras ramas de la psicología son importantes, cada uno es importante de acuerdo a algo que decía Richard, la especialidad que se maneja, el enfoque o la directriz que se maneja. Dime, Yuli. Yuli, tienes el micrófono desactivado. Actívalo para que puedas participar.
Bueno, entonces miren que el psicólogo clínico tiene que tener unas capacidades para... Profe, Dime, yo, Ángel. yo tengo una pregunta. El psicólogo, o sea, de todo lo que Señor, usted... mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que el Julie, psicólogo no puede atender? ¿cómo? Yo no te escucho, Julie. Ustedes escuchan a Juliana. ¿Escuchó mi pregunta? No te escuchamos. Es que tenía el micrófono desactivado cuando estaba hablando. Dime, Julie. No tiene buena señal, que no se le escucha. Escríbelo por mensajería, Julia, para poderte contestar porque no te estoy escuchando. Ángel, tú ibas a participar y después Ángel. Ángel y Ángel. Profe, la pregunta que yo le tendría es cómo que, o sea, de todo esto lo que han dicho los compañeros y eso, el psicólogo clínico tiene, si él mira que, o sea, no tiene alternativa por todo lo que él ha dicho, o sea, él tiene otras alternativas como otros métodos para llegar a solucionar ese problema. O sea, Sí. independientemente de lo que han dicho. Sí, claro, el psicólogo clínico tiene que tener muchas habilidades para llegar a solucionar los problemas emocionales que sus pacientes tienen. Mira, hay miles de técnicas, Ángel, miles de técnicas que el psicólogo puede implementar. Incluso el mismo psicólogo puede tener la facultad de diseñar sus propias técnicas, como por lo menos si yo tengo una persona que casi no le gusta hablar o expresarse verbalmente, yo puedo utilizar con él el diario, un diario que me escriba todo lo que siento, o sea, pero tiene que tener la habilidad, el psicólogo clínico tiene que tener una habilidad de buscar Habilidades y unas ideas, o sea, claro, tener varios planes donde él pueda más o menos tener en cuenta todo lo que va y hacer, o sea, hacer para llegar a solucionarlo. es correcto, habilidades, o sea, tú tienes que tener una habilidad para poder, o tienes que ser creativo, tienes que tener muchas estrategias para poder solucionar o direccionar ese caso como tal. Otra cosa que tiene que tener el psicólogo, que el psicólogo clínico tiene que, no todos los casos son iguales, aunque sea la misma situación. Cada quien lo vive, lo experimenta y lo siente de manera individual. Yo puedo trabajar por lo menos con terapia de pareja. Esa es mi especialidad, psicólogo clínico, ¿no? A él le gusta trabajar con terapia de pareja. Pero no todas las parejas que le llegan a su consultorio tienen las mismas particularidades. Cada quien vive su problema de diferentes maneras y lo asimila de diferentes maneras. Entonces el psicólogo no puede ser como que me resultó para este paciente esto, se lo voy a aplicar a este. No, no puede hacerlo. A mí me resultó con este paciente, pero esa misma técnica no me puede resultar para el otro. Entonces, esa es la habilidad que tiene que tener. Tiene que ser versátil, tiene que tener habilidades, tiene que tener creatividad. O sea, el psicólogo clínico tiene que ser una persona abierta. Y lo que decían es cierto. Si tú no sanas tu parte emocional, tú no puedes ayudar a tu paciente. Digamos que a ti te llega consulta, antes de contestarle la pregunta a Angie. Angie también me pidió la palabra, ya te la doy, Angie. Entonces, por lo menos, si a ti te llega un paciente que tiene una situación, por lo menos por la cual tú no has sanado, digamos que yo soy la psicóloga clínica y yo viví un proceso, yo realmente viví un proceso del duelo, de la muerte de un hermano, y a mí me llega una situación de un duelo, de la muerte de un familiar. ¿Será que yo lo voy a trabajar de una manera correcta si yo no he sanado todavía ese duelo y no he vivido ese duelo? ¿Será que lo puedo hacer? No se puede hacer. El psicólogo tiene que tener la honestidad de decir, no voy a trabajar con usted porque no me siento en estos momentos preparado emocionalmente para hacerlo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el psicólogo clínico.
Angie, ¿qué me ibas a preguntar para contestarle a Julie? Yo tengo una pregunta. Saliéndome del contexto de lo que estamos hablando. Digamos que el año pasado hubo un caso de un abogado, no sé si usted lo escuchó. Ajá. El abogado que tuvo que despachar en la audiencia y escuchó todo. Y digamos que la reacción o digamos escuchar todo lo que la persona hizo con esa niña le causó como esa impotencia. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces él lloró en la audiencia, sí, porque da como impotencia escuchar ciertas cosas. Entonces mi pregunta es, como usted dice que uno no puede involucrar su vida emocional con el trabajo, él en ese caso, ¿él hizo bien su trabajo o no lo hizo? Pues respecto a lo que usted comentó. No, él hizo lo correcto, él hizo lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer. Si él no se sentía preparado para llevar a cabo ese caso, él se tenía que retirar. Y es abogado, y el abogado muy pocas veces hace eso, y lo hizo. Entonces eso habla bien de él como persona. Entonces ahora figúrate tú el psicólogo, que el psicólogo tiene una ética. Señor, Dime, Mari. eso es como los médicos, por ejemplo, cuando un paciente se les muere, ellos tienen que tener la fortaleza de decirle a la familia que ya esa persona falleció y ellos no pueden ir donde la familia llorando No. o ir como con tantas cosas, no, ellos tienen que ir directo al grano y decirlo enseguida. Sí, señorita, es difícil. Por ejemplo, yo estudié auxiliar en enfermería y yo sé que eso no es fácil, porque uno como enfermera también le toca dar la noticia. Claro, claro, es que es una situación difícil, por eso les digo, emocionalmente, intelectualmente tienes que estar preparado para ser psicólogo clínico. Les comento porque a mí no me gusta la psicología clínica. Me gusta la psicología, pero la psicología clínica yo pienso que la persona que va a ejercer como psicólogo clínico tiene que tener una personalidad muy, pero muy fuerte que no logre aceptarle lo que le pasa al paciente. Cuando uno estudia psicología, uno da todas las ramas de la psicología, las pone en práctica. Por lo menos, estamos en la rama de la psicología clínica, uno tiene que ir a ejercer la práctica de esa psicología, porque uno tiene que identificarse con una de ellas para poder ejercer laboralmente. Ese psicólogo, hay psicólogos que somos de todito, que hacemos psicología social, psicología clínica, psicología educativa, bueno, no sé cómo harán, pero sí los hay. Entonces, uno se casa con unas ramas. El psicólogo clínico, cuando yo hice mis prácticas, tuve 3 experiencias que no fueron las mejores. Yo no sé, pero a mí el profesor de psicología clínica me dijo, vente a hacer las prácticas, él es psiquiatra, vente a hacer las prácticas donde yo trabajo a un centro de pacientes con trastornos mentales. Bueno, yo no me sonó, pero bueno, yo dije, voy a hacer, tenía que hacerlas. Es muy difícil porque realmente me marcó una escena bastante complicada esa tarde. Yo fui y me dice, bueno, aquí están los pacientes, me mostró los pacientes, este tiene esquizofrenia, este tiene psicosis, este tiene depresión, este intentó suicidarse con las sábanas de su cama, se intentó suicidar esta mañana. Bueno, total, cada uno tiene su descripción. A ti te va a tocar atender, éramos 3, te va a tocar atender este paciente, ahí me tocó con esquizofrenia. Es más fácil, esquizofrénico, ustedes saben que es un trastorno de la persona, cambia de ánimo constantemente, puede estar feliz, grita, ve monstruos, ve todo, te piensa que lo están persiguiendo, escucha voces, eso es un trastorno muy complicado. Cuando él me dice que toca este paciente con esquizofrenia, yo dije, bueno, ya está. Pero él estaba dopado cuando yo tenía su medicamento, pero cuando ya yo comencé, yo que iba a hablar con un paciente con esquizofrenia, y dije, ahora yo qué le pregunto, o sea, ¿qué hago? ¿Qué proceso hago? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cuál es el origen del problema? Si era un paciente que la esquizofrenia es genética, o sea, él en la parte del historial de él decía que era hereditaria de su papá, entonces, bueno, total es que
ahí lo hablé, le pregunté cómo se llamaba, tal, cómo era su familia, bueno, cuestiones básicas. Cuando ese señor se le pasó el medicamento, comenzó a gritar que veía un monstruo, que lo estaban persiguiendo, que si yo lo veía, entonces se me paró, entonces se me lanzó, y yo decía, Dios mío, pero uno tiene que mantener la calma. Entonces yo, Dios mío, yo estaba temblando, entonces después llegó, bueno, duré como ese señor 10 minutos ahí gritando en esa habitación, en ese consultorio ahí. Yo decía, esto no es para mí. Yo salí de ese consultorio, ahí no lloré, pero yo salí de ahí llorando y duré 3 días todavía con esa situación, con ese episodio. Yo dije, Dios mío, entonces me decía el profe, tienes que retomar, porque tienes que pasar esta práctica para que puedas seguir avanzando. Me dice, ahora te vamos a llevar al hospital, acá en Sincelejo, al hospital regional. Vas a atender pacientes que tienen enfermedades terminales, que ya están en el proceso de, están en su fase final de su diagnóstico, me tocó el pabellón de los que tenían VIH, SIDA. Listo. Yo dije, bueno, es como más fácil, ¿verdad? Bueno, fácil. Y me tocó uno que me dijo, ¿usted cree que usted a mí me va a quitar este dolor que yo tengo si yo sé que me voy a morir? También ya yo sé que yo me voy a morir. O sea, usted ya sabe que yo estaba en un estado físicamente mal, estaba ya prácticamente en la fase terminal. Entonces, él tenía razón. O sea, yo qué le iba a decir a ese paciente de que le buscara sentido a la vida si él sabía que se iba a morir. De que tratar, o sea, era muy difícil. Yo decía, pero es que no encuentro las palabras, no encuentro la situación. O sea, a mí me tocó muy duro. Y yo decía, realmente ser psicólogo clínico, y yo no soy de temperamento fuerte, o sea, yo soy más que todo así como yo siento, como muy llorona. Entonces yo decía, Dios mío, no lloré ahí. Entonces, pero yo no lloraba ahí, pero venía a mi casa y me deprimía, me sentía mal, me sentía impotente. O sea, yo decía, esto no es lo mío. En cambio, yo tengo compañeras, amigas, que eran unas expertas en eso, o sea, les gustaba y eran felices y salían de ahí, o sea, y yo decía, esto no sale. Entonces, miren que el psicólogo clínico tiene que tener esa capacidad de tú que no te afecte, porque te vas a encontrar con muchas situaciones, con problemas de abuso, con problemas de parte de lo que digo, enfermedades terminales, a veces tienen pacientes con cáncer, o sea, en fin. Entonces, para que a ti te afecte esa situación, a ti emocionalmente, uno mejor se hace a un lado y dice, tiene que tener uno la fuerza y decir, no tanto la fuerza, sino como la ética y decir, esto no es para mí. Yo se lo dije a mi profe, yo me gané esa asignatura porque yo, bueno, la parte teórica la manejaba, pero yo le decía, esto no es lo mío. Y él me decía, yo sé que no es lo tuyo. Entonces, cada quien se fue focalizar. A mí me gusta, yo siempre he ejercido la psicología educativa. Entonces, me gusta más la rama esa de la psicología educativa, de la educación y todo eso. En cambio, yo tengo amigos que son expertos en psicología clínica y son personas que no les afecta nada. No les afecta nada. Entonces, miren que eso es bastante complicado. Uno puede tener conocimiento, pero al momento de ejercerlo es difícil. Pero tú tienes que desarrollar ciertas habilidades, saber escuchar, saber observar, ser una persona empática, asertiva y sobre todo ponerte en el lugar de la otra persona, pero que no te afecte, que no mezcles esa situación emocional de él con tu parte emocional, porque si no, la que necesita psicólogo y psiquiatra es el terapeuta. Angie, chicos, están ahí, me están escuchando. Sí, señor, claro que sí. Yo le iba a que estábamos muy concentrados escuchándola. Una pregunta. Ajá, dime, Angie. Profe, en el caso de nosotros que estamos estudiando criminalística, a nosotros, digamos, bueno, no puedo preguntarle sin caso. Digamos, podríamos creer en esas cosas de espíritus, demonios y ese tipo de cosas.
Profe, yo puedo opinar algo. Claro, Ángel, claro que O sí. sea, yo, pues, por lo que he investigado sobre la clínica y eso, y con lo que dio mi compañera sobre lo que estamos estudiando criminalística, pues si un día de esto se nos llega a presentar un caso así, por lo menos para mi opinión, hay que meternos, como quien dice, en la mente de esa cierta persona. Por lo menos si hay alguien que está ilusionando con cosas paranormales, o sea, si nos pregunta que si los vemos, o sea, hay que decirle que sí, pero de que intente, o sea, demostrarle que él no es el que tiene miedo, sino que el que le tenga miedo es lo que él está viendo. O sea, es lo que yo pienso para que vaya avanzando y no Tú como no que puedes no. reforzar eso, Ángel. Vamos a ver si yo te entendí. Vamos a ver si yo te entendí. Ajá, Porque uno no puede reforzar las conductas de los pacientes. Tú me estás diciendo que el paciente está viendo, eso es en caso de que tengan un trastorno. Porque una persona normal, a mí por lo menos tú me dice Ángel, no es que yo te estoy viendo un monstruo detrás de usted, señor. Y dije, no, esto no está normal, ya tú tienes un trastorno. Te estamos hablando de que tienes un trastorno. Entonces, digamos que tienes el trastorno y la persona está, tú no puedes reforzar eso en él y decirle, sí, sí, yo lo estoy viendo. No, sí, sí, no, sí, yo lo veo. Tú como profesional en el ámbito criminalística, como psicólogo, no puedes reforzar, tú te tienes que quedar callado, no reforzar. Porque si tú le dices que sí estás viendo, entonces él no, o sea, no va a ser consciente de que tiene un problema, porque me lo está diciendo una persona profesional, me está diciendo una persona que está frente a mí, que sí lo estoy viendo. Entonces, ni puedes decir sí, ni puedes decirle que no. Te tienes que mantenerte, mantenerte como en una neutro, posición. neutra, y cambiarle que tú le ayudes, porque hoy otra cosa que hace el psicólogo no puede decirle al paciente qué hacer, sino orientarlo para que él tome la decisión. En el caso, ahora le doy la palabra, en el caso de por lo menos que llegue una pareja que se quiera separar, tú no le vas a decir, sí, sí, por lo menos yo me cayó bien la señora, y pobre señora, la víctima, porque a uno le pasa, como mujer le pasa, y a mí me ha pasado, donde yo estoy en mi colegio, llegan los padres que se van a separar y escucho las dos versiones y listo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿quién estará diciendo la verdad? En estos días me pasó aquí, la señora, es que tú me tratas mal, el día de la mujer no me felicitaste, y uno comienza, no, broma, ¿verdad? Que este hombre sí es miserable, pero uno entre uno, ay, Dios mío, no me felicitaste, no te acordaste, entonces la mujer comienza a decir cosas, entonces dice, es que tú eres grosera, o sea, comienzan los dos puntos de vista, tú no le puedes dar el lado a ninguno de los dos, aunque seas mujer, tú no te puedes ir al lado de la mujer, ¿verdad? Pobrecita la mujer, ni puedes decir, no, pobre hombre, o sea, no puedes victimizar a ninguno, tienes que escucharlo y después sacar tus propias conclusiones. Y lo que tienes que hacer es lograr una conciliación entre ellos y no le puedes decir a la esposa, ay, sepárate de este hombre, que este hombre te está haciendo la vida imposible. No le puedes decir eso. Ni le puedes decir, quédate con él. O sea, tú los vas a direccionar, los vas a orientar a que ellos tomen la mejor decisión, porque tú no eres ni abogado ni nada para determinar y decir, esto. No, eso no lo podemos hacer, eso lo tenemos que tener claro. Ni tampoco reforzar conductas en nuestros pacientes que no están bien. Como por lo menos que yo veo esto, que yo escucho eso, sí, yo también lo escucho. No lo podemos hacer. Angie, cuéntame. Profe, otra pregunta. Digamos, un ejemplo. Yo vivo sola, un ejemplo, ¿no? Por no decir que yo vivo sola y, digamos, presento, digamos, signos como de maltrato y todo eso, pero estoy viviendo yo sola. Ya en esos casos que uno dice, pero si ella vive sola, de pronto puede llegar el caso de un suicidio, cosas así. En, Sí, claro. en esos casos, ¿qué se puede hacer si ella no vive con nadie? Buscarle ayuda psicológica porque algo en ella no está funcionando correctamente. Entonces, eso de que tú, por lo menos, de que hay personas, lo paranormal, eso es algo que el psicólogo, bueno, uno como persona puede creer, pero como profesional tú puedes saber que eso no es bien.
Tú no puedes decir, no, es que a mí me están haciendo brujería, a mí me están, o sea, en la parte psicológica, la psicología como ciencia no está eso contemplado, ¿ya? Y en el caso de de Angie, de la persona que está sola y está maltratada, de pronto ella puede tener conductas autodestructivas con ella misma. Hay personas que se autodestruyen y dicen que no lo hacen porque su mente no les da la facultad ellos niegan la situación. Y hay personas, hay un trastorno que se llama cuando la persona miente demasiado, ahora mismo se me escapó, ese es un trastorno psicológico, que se crea, o sea, se cree su propia mentira. Hay personas que están mintiendo y están jurando y verifican y se creen la mentira. Ese es un trastorno psicológico. Entonces puede que esa persona esté desarrollando un trastorno psicológico y tú no puedes, uno lo que tiene que hacerlo es orientarlo. Si un psicólogo clínico detecta un trastorno psicológico en un paciente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eso ya lo dijimos. Yo detecto ese trastorno en el paciente. ¿Qué tiene que hacer el psicólogo clínico? Bueno, hace su respectivo diagnóstico y lo envía al psiquiatra. Excelente, Samara. Lo remite al psiquiatra. Que el psiquiatra haga su trabajo. Porque otra cosa, que el psicólogo clínico no puede trabajar un trastorno